Muy buenas tardes, soy el abogado Jonathan Shaw, aquí en vivo nuevamente con ustedes con un programa especial día de hoy en el Facebook y Instagram Live. Gracias por estar con nosotros, los que ya están con nosotros. Les pedimos del favor hoy de compartir el video. Hoy tenemos un programa especial 100% dedicado a los casos de asilo político de Venezuela. Entonces estamos tratando de compartir información importante para la comunidad de Venezuela para que puedan ganar sus casos. Mientras vayan compartiendo el video y llegan algunas personas aquí en los videos, quiero compartir un poco sobre quién soy yo. Muchas veces en los programas en vivo ni hablo mucho sobre eso, pero yo soy obviamente abogado de inmigración. Tengo mi licencia en 2 estados diferentes, en el estado de Utah y en el estado de Colorado, y en esos 2 estados llevo muchos años trabajando en el área de inmigración. En especial en los últimos años he ganado mucha experiencia en los casos en particular de los venezolanos. Hablo español porque yo viví 2 años en el país de México. Yo hace mucho tiempo fui misionero para mi iglesia. A veces quizás ven los misioneros que le llaman los mormones, ¿verdad? De la iglesia de Jesucristo, que andan con su placa, su nombre y la corbata. Bueno, eso fui yo. Y así aprendí español, pude ayudar a mucha gente en México. Y luego mi esposa, ella es colombiana, llevamos 15 años de casados. Entonces he viajado a Sudamérica en varias ocasiones. No tengo el gusto de conocer el país de Venezuela, pero es una de mis metas. Algún día, cuando se mejora la situación, poder viajar a Venezuela y conocer ese lugar tan bello, porque pues la gente tan importante que viene de ahí, ¿verdad? El propósito de hoy es compartir información de mis experiencias en las cortes y en las entrevistas de asilo político, para ver si les podemos ayudar a aprender algo sobre sus casos. Pero quiero iniciar con algo importante. Normalmente lo que trato de hacer es que me manden preguntas. Estoy en vivo ahorita, ¿verdad? Y que me manden las preguntas y les puedo ir contestando sus preguntas y dudas sobre el tema de inmigración. Y en particular vamos a hablar mucho sobre el tema de asilo político el día de hoy. Entonces, si no lo han hecho, favor de compartir el video en sus redes sociales para que sus amigos puedan también participar en el video. Pero hoy lo que voy a hacer es contestar varias de las preguntas que me han llegado en estas semanas. Llevo 2 o 3 semanas tratando de juntar preguntas y dudas de la comunidad venezolana. Entonces, tengo varias preguntas que quiero presentar hoy que tienen que ver con mucha información, ¿verdad? Y luego, al final, vamos a poder contestar sus preguntas. Iniciamos con esto. Los que están en Instagram no lo pueden ver, pero en el video en Facebook he puesto algunas cosas en la pantalla. Todavía Instagram no tiene esa tecnología, pero Facebook sí, ¿no? Entonces, lo primero es un descargo de responsabilidad. Soy abogado al fin, entonces tengo que hablar de estas cosas, pero para mí es importante que puedan quizás ver este video, pensar en estas cosas, pero saber que este video no forma una relación de abogado y cliente entre nosotros. Y siempre sugiero que ustedes vayan y hablen con un abogado en persona sobre sus casos específicos. Yo, siendo la persona que presente este video, yo no cambiaría mi vida, no tomaría decisiones fuertes basándome nomás en lo que veo en un video en internet. Entonces les invito a ustedes que no lo hagan tampoco. Deben ir y hablar en persona con un abogado de inmigración que conoce el tema de asilo político, y si van a tomar una decisión fuerte en su caso, tiene que ser en base a esa comunicación. Es importante saber que los casos son diferentes, cada caso es diferente. No puede ver su vecino, su hermana, la comadre, no sé, su prima en otro estado, y que esto sucedió en su caso, entonces vamos a ver qué pasa en mi caso, ¿verdad? Entonces es importantísimo eso, que no cambien su vida por nomás lo que ven en un video en internet. Bueno, vamos a seguir adelante. Para los que están aquí, si llegan un poco tarde al video, no importa, porque estos videos quedan grabados. Queda 24 horas en Instagram, pero queda siempre en Facebook, y también lo vamos a grabar y lo vamos a publicar en YouTube también, para que la gente pueda buscar esta información. Entonces, si pierden algo, vamos a tener la grabación del video disponible.
Bueno, hoy quiero meterme muy al fondo en el tema de inmigración, de asilo político más bien para los venezolanos, pero quiero iniciar con algunas ideas básicas sobre lo que es el asilo político para los que quizás no saben o quizás piensan que tienen un buen caso cuando no tienen un caso tan fuerte. Esto es importante tener esto en cuenta. Para ganar asilo político son 3 ideas básicas. Cuando yo hago una consulta en mi oficina, inicio con estas 3 ideas. Hago 3 preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió en su país de origen que le hizo venir? ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué lo hicieron? Primero tenemos que comprobar que ustedes fueron víctimas de persecución. Persecución sería un maltrato más allá de amenazas verbales o discriminación. Entonces no es una mala mirada, no es que en mi calle maten a una persona y yo tengo miedo, realmente algo que le haya pasado a la persona que es más allá de discriminación. Muchas veces escuchamos de Venezuela los casos donde las personas han participado en las marchas y las protestas. Hay golpes, hay secuestros, de GNB arresta a las personas y los llevan y les ponen cargos de traidor a la patria, diferentes cosas así, ¿no? Entonces tienen que traer muchos detalles sobre esos asuntos para poder comprobar que fueron víctimas de persecución. Luego, ¿quién lo hizo? Esto es importantísimo. Muchos casos de asilo político terminan perdiendo. Hay un caso muy fuerte que se conoce como Matter of AB, que salió en el 2018, que enfatiza que no puede ser un grupo privado o actores privados. Tiene que ser alguien que tenga que ver con el gobierno. Entonces, el mismo gobierno o un grupo vinculado con el gobierno. Normalmente en los casos de los venezolanos no es un problema muy grande cuando podemos nosotros identificar quiénes son las personas. La mayoría de los casos que he visto tienen problemas, las personas vienen después de tener problemas con miembros de los colectivos. Quizás una situación similar a su caso sería que usted no quiso conseguir el carnet de la patria. Entonces el consejo comunal toma su nombre, toma sus datos y dicen, bueno, ya verán, y después pasa una moto o varias motos con personas ahí amenazando, disparando hacia su casa o hasta le golpean y esas cosas, y obviamente son los colectivos. Ahorita hay mucha evidencia que obviamente la dictadura de Maduro, así lo voy a decir, tiene control sobre los colectivos. Entonces en las cortes de inmigración, por lo general, no en todas las cortes, los jueces y quizás muchos de los oficiales están aceptando que hay un vínculo muy claro entre esos grupos y el gobierno de Venezuela. Pero si usted viene de algún otro país, quizás va a tener un problema ahí, porque, por ejemplo, de El Salvador, si es Mara Salvatrucha, los Mara que les están haciendo daño, muchas veces los jueces no aceptan que esas personas tengan un vínculo con el gobierno, ¿verdad? Entonces tienen que enfocarse mucho en eso, y para eso hay mucho tema. Yo podría hablar horas y horas sobre eso, ¿no? Es nomás sobre lo del gobierno. Y luego, después de comprobar qué fue lo que pasó, quién lo hizo, tenemos que comprobar al juez por qué pasó. No puede pasar por cualquier razón. Tiene que ser algo, por ejemplo, hay 5 áreas de protección: raza, nacionalidad, religión, la política, o porque usted forma parte de un grupo social. Si no puede comprobar que ese maltrato sucedió por una de esas razones, no puede ganar su caso. Un ejemplo muy bueno sería las personas que quieren pedir asilo porque son víctimas de extorsión. Tienen una tiendita y los grupos privados que no son del gobierno vienen y les cobran la renta o la vacuna. Muchas veces la persona dice, me pasó algo muy feo, arrestaron o secuestraron a uno de mis hijos o mataron a mi primo o algo, entonces necesito tener asilo en Estados Unidos. Sí pasó algo feo, pero en esa situación no fue el gobierno quien lo hizo, no hay cómo comprobar un vínculo muy claro, y también no sabemos, no podemos comprobar que fue por su raza, su nacionalidad, su religión, la política o porque forma parte de un grupo social, ¿verdad? Simplemente las personas quisieron su dinero. Entonces, esos casos son muy difíciles de ganar en el área de asilo político. Ahora vuelvo y repito, hablen con un abogado de inmigración en persona porque es posible tener diferentes argumentos para esas cosas. Entonces, esos son, digamos, las bases básicas para ganar un caso de asilo político. Ahora, en el tema de los venezolanos, una de las preguntas más frecuentes que me han enviado es esta. Aparece obviamente en la pantalla los que están viendo en Facebook, pero aquí en Instagram les voy a decir:
Muchos me han hecho la pregunta. Yo envié mi solicitud de asilo político, o sea, 589, hace muchos años y aún no me ha llegado la entrevista, pero veo que mis vecinos o mis amigos llegaron muchos años después a Estados Unidos, enviaron su solicitud mucho tiempo después y nada que ver, o sea, ellos tienen su entrevista primero y yo nada que me llega a mi entrevista. ¿Qué es lo que está pasando? Es importante entender que en enero 2018, hace 2 años exactamente esta semana, en enero 2018 hubo un cambio fuerte en el área de inmigración que tiene que ver con el asilo político. Ahora dicen en USCIS, los últimos que envían su solicitud son los primeros en tener su entrevista. Entonces, nosotros sí estamos viendo esto. Yo tengo algunos casos. Uno que mandé en agosto 2017, un señor de Venezuela, y no ha llegado todavía su entrevista. Pero hay otras personas que los mandamos y llegan en 2 o 3 meses. Entonces, si usted mandó su solicitud antes de enero 2018 y sigue esperando, lo que pasa es que antes de ese año hubo una fila normal, ¿no? La persona mandaba su solicitud, se forma en una fila y va esperando, pero cuando cambiaron, los que casi estaban al frente de la fila, ahora están en la parte de atrás de la fila esperando de nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso muchas veces demora. ¿Qué puede hacer usted si tiene un caso que está esperando? Algunos de los últimos detalles, lo más actualizado, nosotros estamos viendo que inmigración ahora no está enviando los recibos de los casos tan rápido. Antes uno enviaba su solicitud, 2 semanas llega el recibo. Ahora son 2 meses. Y no solo pues, en nuestra oficina, muchos abogados de inmigración están viendo lo mismo. No sabemos por qué están demorando tanto, ¿verdad? Pero es algo nuevo que está pasando. Pero lo que usted puede hacer es buscar su recibo, el número de recibo que aparece ahí lo puede meter en una página de USCIS para mirar el estatus, ¿no? Y ver si su caso sigue pendiente o no ante inmigración, si está listo para una entrevista. Es siempre bastante importante en todos esos años que llevan esperando enviar un cambio de dirección. Se llama AR11. Si lo va a buscar en internet es AR-11 y mandar su cambio de dirección a USCIS por si cambia de casa, ya inmigración sepa dónde lo pueden encontrar. Entonces, bueno, eso sería mi respuesta a esa pregunta. Hay que esperar. Hay algunas oficinas. Otra razón para que sepan, una de las razones por la que demoran tanto es porque hay pocas oficinas de asilo en Estados Unidos y tienen que mandar oficiales especialmente entrenados para decidir casos de asilo a su estado para hacer su entrevista. No es cualquier agente de inmigración, es uno entrenado especial para el asilo. Entonces, por eso también hay un límite muy fuerte de los oficiales. No son los mismos oficiales que aprueban las residencias. Entonces, por eso hay tanta espera. Pero lo que pueden hacer es asegurarse, obviamente, que ya han enviado su solicitud. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es interesante, es algo nuevo que está pasando ahora. Desde el 16 de julio 2019 hay un cambio que puede afectar muchísimas personas. Sabemos que hay algunos grupos diferentes que han venido de Venezuela. El primer grupo prácticamente son los que ya tenían su visa de turista y cuando se empezaron a poner las cosas muy feas, muchos llegaron. Muchos han llegado antes de julio 2017 cuando hubo las elecciones y los eventos muy fuertes de ese mes en Venezuela, pero pues muchos vieron eso, guardaban la esperanza que mejorara su país después de esas elecciones. Entonces esperaron y ahora llegaron. Ahora, en el 2019 y el 2020, el otro grupo que está llegando ahora son muchos que no tenían visa y cerraron obviamente la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Entonces hay muchas personas que quieren venir, pedir asilo, pero no tienen visa para llegar. Ellos ahora normalmente, lo que yo veo con mis clientes, lo más común y puede ser diferente en su caso, pero lo más común es de que pasan primero por Colombia, salen a Colombia, de ahí en Bogotá buscan un avión, viajan muchos a Cancún, a México o a la Ciudad de México y de ahí se acercan a la frontera en un bus o
o algo así. Muchos pasan por Reynosa y luego tratan de llegar por la frontera e entregarse a los agentes de inmigración en la frontera. Entonces, algo nuevo que está pasando a partir del 16 de julio de 2019 va a ser más difícil pedir el asilo político si pasaron por otro país sin antes pedir asilo en ese país. Un ejemplo, si yo viajo por Colombia y después por México, quizás para ganar asilo, les tengo que explicar por qué no pedí asilo en esos países. Entonces es algo muy fuerte que estamos batallando ahorita. Es un área que está cambiando muy rápido. Yo en mi experiencia estoy viendo que los jueces están preguntando más y más sobre esos asuntos. Si se fijan bien en la página número 8 de su aplicación de asilo político, van a ver que preguntan sobre los países, por cuáles países pasó usted y por qué no pidió asilo en esos lugares. Ahora, habiendo dicho eso, esta solicitud para asilo político sirve para 3 protecciones. Siempre nos enfocamos en el asilo. Hay otro que se llama retención de remoción o withholding of removal, y hay otro que es protección contra, protección bajo la Convención Internacional contra la Tortura. Entonces, si no pueden ganar asilo político porque pasaron por otro país, todavía pueden pedir esa retención de remoción o protección bajo la Convención contra la Tortura. Entonces, esas son otras opciones que pueden tener para todavía ganar su caso, ¿verdad? Entonces, tienen que tener eso en cuenta. Algunos de los argumentos que pueden hacer es fijarse mucho en la fecha. A veces hay gente que se presenta en la frontera antes del 16 de julio, pero luego los hacen esperar en México para tener sus audiencias. En ese caso, yo argumentaría de que no, pues la persona entonces realmente entró antes, pero por las reglas de Estados Unidos los hicieron esperar afuera. Sin embargo, ellos deberían de poder todavía pedir el asilo, ¿verdad? Otro argumento sería que esos países también son peligrosos para usted en su caso. Pero llega a ser muy difícil. Todavía puede buscar una protección, pero estamos viendo esos cambios últimamente, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente pregunta, y como les digo, les recuerdo que al final del video yo voy a nomás contestar algunas de las preguntas. Sé que en la pantalla estoy viendo que muchos me están enviando sus preguntas. Gracias por mandar su pregunta. Al final de estas preguntas más frecuentes les voy a contestar algunas de las preguntas que veo aquí. Pero bueno, por favor, y otra vez los que están viendo, si pueden compartir el video en sus redes, taguear a sus amigos para que los que estén interesados en saber cómo ganar estos casos o por lo menos aprender algo, pueden comunicarse o pueden nomás ver el video. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es el permiso de trabajo. El permiso de trabajo, hay cambios fuertes ahí también que vienen ahora. Están en camino ahorita, pero totalmente los cambios no han llegado, sino que estamos viendo. Primero, más que nada, es importante entender que cuando usted envía su solicitud para pedir asilo político, inicia lo que nosotros llamamos el reloj. Es el reloj de asilo político. Y el reloj tiene que llegar a los 180 días después de haber enviado su solicitud para que usted pueda pedir su permiso de trabajo. ¿Ok? Ahora, uno puede enviar esa solicitud a los 150 días. Y eso parece fácil, ¿no? A los 150 días, alisto mi aplicación I-765 y pido mi permiso de trabajo. El permiso de trabajo bajo asilo dura 2 años. Ahora, empieza a complicarse cuando las personas están en las cortes, porque en las cortes los jueces tienen el derecho de parar ese reloj por la razón que ellos quieran, ¿no? Normalmente las razones son porque la persona pidió una extensión para encontrar un abogado. Vamos a parar el reloj. La persona no aceptó una audiencia expedita, o sea, yo el juez quería terminar su caso dentro de 2 semanas. Él quiere tener su audiencia de aquí a unos meses, entonces le voy a parar el reloj y no darle el permiso de trabajo. Entonces se complica mucho cuando uno está en un proceso de deportación en las cortes de inmigración. Es importante entender eso. Si usted llegó por la frontera y ahora está pidiendo asilo y ve que todos sus conocidos tienen su permiso y que les dicen que fue fácil, pero quizás no va a ser tan fácil para usted porque está en un proceso de la corte y hay un juez ahí tratando de tener su permiso de trabajo. Entonces tengan eso presente si están pidiendo el permiso de trabajo. Ahora, aquí en la pantalla en Facebook pueden ver al final, en la parte de abajo puse una cita, como que un enlace a una página de lo que se llama Federal Registrar. El Federal Registrar es donde Estados Unidos publica algunos de los cambios en las normas. Este cambio que están presentando aquí, lo pueden buscar en ese enlace, muestra que están tratando de
cambiar más bien las normas para el permiso de trabajo. Ahora dicen que van a tener que esperar 365 días. Es una propuesta, no es una ley todavía, es una propuesta para pedir su permiso de trabajo, ¿no? También dicen que los que se presenten en la frontera ya no podrán pedir un permiso de trabajo cuando llegan, porque lo que pasa es que los americanos que están en el Congreso piensan que estas olas y olas de personas de todos los países que están llegando solo llegan porque quieren trabajar aquí, entonces les quieren quitar ese permiso de trabajo pensando que si no pueden pedir un permiso, ya no van a llegar. No es así realmente, y menos con los venezolanos, porque realmente existe peligro en su país, ¿no? Pero ellos van a limitar el permiso a los que cruzan la frontera y también a los que aplican o piden asilo después de que pase un año en Estados Unidos. Quieren limitar ese permiso de trabajo también. Todavía no es una norma vigente, pero está en el proceso. Y lo pueden ver buscando ese enlace, ¿no? Entonces, son algunas cosas nuevas que todavía no hemos visto, no son cambios, pero que pueden llegar a ser normas nuevas, y es para tenerlo presente, estar listos por si llegan estos cambios. Muchas veces en la comunidad inmigrante no es solo con los venezolanos, pero todos se van acostumbrando a un beneficio que tienen. Un ejemplo perfecto son los que tienen TPS de El Salvador. Muchos quedaron frescos por años y yo tengo mi TPS, lo estoy renovando, hasta que ya empezaron a amenazar quitarlo. Y luego se espantan y quieren hacer algo. Es importante tener un plan B siempre, ir preparando para otra cosa. Entonces, algunos cambios ahí con los permisos de trabajo que quizás vamos a ver en el futuro. Vamos con otra pregunta muy frecuente que me han hecho, que tiene que ver con la regla de un año. Todos saben que tienen que pedir asilo político dentro de un año cuando llegan a Estados Unidos. Esta regla es un poco difícil para los venezolanos, porque los venezolanos en general aman su país. Muchos llegaron con su visa esperando algo mejor y dijeron, voy a seguir esperando acá meses, años, hasta que mejore la situación. Y años después se dan cuenta que nunca se mejoró la situación y tampoco pueden regresar. El problema es que la ley de Estados Unidos exige que pidan asilo dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. Ahora, ese año, para que no se equivoquen, ¿verdad? Porque vi un caso recién que trabajó un notario, no era un abogado, y le dijo a la persona que no tenía que aplicar dentro de un año de haber llegado, sino que un año desde que su visa se vence. Entonces la persona se confió, esperó al final y mandó la solicitud, y no era así. Tenía que haber mandado la aplicación 6 meses antes. Entonces es un año, o sea, 365 días desde que usted pisa territorio americano. Tiene que mandar la solicitud de asilo. Si no lo hace, aquí en la pantalla pueden ver que hay 3 excepciones. Uno sería la de malpráctica. Si yo contraté un abogado, le entregué todo, y él quedó ahí fresco y no hizo nada y no mandaron el caso, o se le olvidó mandar el caso, entonces sería pues un pretexto como para poder abrir otra vez el caso, ¿no? Número 2 sería cambio de circunstancias. Este cambio de circunstancias no significa que el país está cambiando, y sé eso porque lo he tratado de hacer ese argumento siempre en las cortes. Uno de los jueces me dice, pero entonces eso significa que todos los venezolanos siempre pueden pedir asilo porque siempre está cambiando su país, ¿no? Entonces el cambio de circunstancias tiene que ver con las circunstancias como familia o como individuo. ¿Qué es lo que ha cambiado que ahora le hace tener más amenaza a usted en su país o enfrentar más peligro si regresa? Entonces eso sería amenazas nuevas, mensajes por las redes sociales que les están mandando específicamente a ustedes, ¿no? Y la última excepción a la regla de un año sería circunstancias extremas. Esas son circunstancias que usted no puede controlar. Por ejemplo, yo iba a mandar mi solicitud, pero me enfermé, quedé en el hospital 2 meses y apenas salí del hospital ya mandé mi solicitud, ¿verdad? Entonces eso sería un ejemplo de esa situación, una circunstancia extrema. Pero si usted no cae bajo una de esas excepciones, entonces no puede pedir asilo. Tiene que conformarse con retención de remoción, que es withholding removal, o protección bajo la Convención Internacional contra la Tortura. Quiero darles algunos ejemplos. Un ejemplo sería un señor que era periodista, que nos contrató hace algunos años. Había llegado a Estados Unidos más o menos en el 2011, creo que fue el 2011. Y este señor decía que, bueno, pues ahora el año pasado, 2019, que estaba viendo tantos cambios y maltrato hacia los periodistas en Venezuela, aplicó
Inmigración negó su caso, entonces llegó él a ver al juez de inmigración y efectivamente el juez dice, bueno, yo veo que están amenazando mucho a los periodistas en Venezuela, pero ese es el punto, los que están en Venezuela. No veo, él no tenía evidencias de que habían amenazas directas contra mi cliente que estaba aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí le dio retención de remoción, que pues tiene su permiso de trabajo, la promesa que no lo van a deportar y todo, pero no tiene asilo, entonces no puede pedir la residencia en el futuro. Otro ejemplo extremo es otro muchacho. Este muchacho vino a estudiar a Estados Unidos y cuando trató de cambiar de clases, como que algo le fue mal, algo así, entonces se quedó sin estudiar. Pero en eso había dejado pasar un año y luego aplicó para el asilo. Ahora, justo antes de su entrevista, su tío estuvo involucrado en una matanza con una persona súper famosa, Oscar Pérez. No era Oscar Pérez, pero su tío era como que la mano derecha de este señor. Y nosotros presentamos esas evidencias y aceptaron esas evidencias y le dieron asilo a esta persona porque el cambio fue directo hacia su familia, algo que le afectó directamente a él porque pues tenían su familia en la mirada, obviamente, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de los cambios que hemos visto, más bien las excepciones bajo la regla de un año. Pero es importantísimo saber 100% que desde que usted pisa territorio americano, tiene que mandar solicitud dentro de un año. Ahora, lo que acabamos de decir con los permisos de trabajo, una propuesta de ley, un cambio que van a hacer es de que las personas que no aplicaron dentro de un año no pueden pedir ese permiso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes por si ponen en práctica ese cambio. Vamos a mirar, tengo algunas preguntas más antes de que podamos iniciar o iniciemos las preguntas para que me puedan mandar algunas preguntas sobre sus casos específicos. Entonces vamos con esta siguiente pregunta que me han hecho. Muchos me han hecho preguntas así en general que tienen que ver con el asilo afirmativo. Si no saben, hay dos formas de pedir asilo. Uno es si uno llega al país y no está en un proceso de deportación ni con un juez, uno pide asilo afirmativo enviando su solicitud a USCIS y eventualmente lo programan para su entrevista. Hay otra forma de pedir asilo que es un asilo defensivo, que sería cuando las personas ya están con el juez y tienen que defender su caso contra la deportación. Estas pistas o ideas que les voy a dar ahora sirven para lo que es la entrevista en un asilo afirmativo, pidiendo asilo con un oficial de inmigración. El número uno que he puesto aquí en la lista puede parecerles chistoso, pero es en serio, es mantener la calma. Esa es la idea número uno o el tip, la pista número uno que yo les daría para ganar su asilo político en una entrevista: mantener la calma, porque las personas que dejen que los nervios los dominen son los que normalmente les va mal en las entrevistas ante los agentes de inmigración. Entonces es importante mantener la calma en su entrevista. Y yo ayudo a mis clientes y les digo, solo pueden pasar dos cosas. Primero, le pueden otorgar el asilo. Número dos, le pueden dar otra oportunidad de ganar el asilo. No tiene que estar tan nervioso. Con mis clientes también, y siempre le digo a las personas que vienen y hablan conmigo, siempre les digo, para ayudar con eso, usted no debe estar buscando ideas entre amigos y conocidos y parientes que dijeron en su entrevista como para ir cambiando su historia y agregando cosas, exagerando experiencias o algo como para alistar una historia falsa para los agentes de inmigración. Número uno, eso es fraude. Yo cuando escucho algo así ni siquiera acepto tomar el caso porque yo no me puedo involucrar en nada de fraude. Entonces, número dos, siempre le digo a mis clientes, si usted cuenta la verdad y yo, su abogado, le estoy diciendo que puede ganar su caso, tenga la confianza en nomás contar la verdad. No tiene que estar preocupándose de qué cosas va a decir o cómo lo va a decir o si la gente le va a hacer más preguntas. Simplemente cuente la verdad y ya. Entonces esto para mí es importante para mantener la calma. Número dos sería llevar un intérprete que conoce el español que se habla en Venezuela o en su país de su país de origen. Eso es bastante importante. Tenemos un caso, un gran amigo mío que nosotros tuvimos
digamos, yo estuve con él en su entrevista y había contratado uno de los intérpretes, un buen intérprete, trabaja en las cortes de inmigración, pero esta persona no entendía muchas de las frases, las cosas de Venezuela, ¿verdad? Entonces pasamos mucho tiempo hablando con el intérprete y con el oficial, tratando de explicar algunas cosas que no tenían nada que ver con su historia. Igual ganamos ese caso, pero aprendí la lección ese día, que no vamos a llevar intérpretes que no entienden por lo menos el idioma que se habla o el español que se habla, los modismos, esas cosas de Venezuela, ¿verdad? Es bastante importante. Lo importante también es, quizás yo lo que haría, yo tengo la lista de intérpretes que nosotros usamos, pero yo lo que haría es, tratar de encontrar a alguien que ya fue a la audiencia o la entrevista y que tenga buenas referencias, porque no se sabe, hay muchos como yo que pueden ser americanos y el español es su segundo idioma. Yo practico al diario porque pues mi esposa es colombiana y eso, pero yo no puedo trabajar de intérprete, ¿no? Lo que pasa es que muchos intérpretes han aprendido el español en España o en México o algo y no entienden las cosas, cómo se dicen las cosas o no sé, pues la forma de hablar de los venezolanos. Entonces es importante llevar a alguien que conozca bien el idioma, cómo se habla en Venezuela. Número 3, es importantísimo también. Número 1, mantener la calma. Número 2, buscar un intérprete que entienda el español de Venezuela. Número 3, esto no les va a gustar a muchos, pero les voy a decir, evitar trabajar con notarios o lo que llaman gestores o multiservicios, paralegales, cosas así, ¿verdad? Los abogados obviamente cobran caro, pero uno de mis clientes, el amigo que mencioné antes, me dijo así una vez, dice, y me gusta esto, siempre lo repito con mis clientes, si yo voy a enfrentar la primera potencia del mundo para pedir protección en su país, yo no voy a ir a buscar un notario, un gestor, un multiservicios, un paralegal para presentar mi caso. Yo voy a contratar a un abogado que sabe de los casos y tenga experiencia. Con esto no les quiero decir, yo no les estoy vendiendo un producto, ni siquiera hoy voy a poner mi número de teléfono en la pantalla, no es para eso. Lo que quiero hacer es ayudarles y yo sé que es menos dinero contratar un notario o una persona que dice que yo trabajé con un abogado, yo sé cómo es esto y mandarlo. Pero y digamos que lo hagan bien. Vamos a decir que usted contrató un notario y hizo bien, perfectamente su aplicación, no hay ni un error. Todo perfecto. Llega a su entrevista. ¿Usted qué cree cuál es la primera pregunta que le van a hacer? La primera pregunta es, ¿quién le ayudó a llenar esta solicitud? Y con eso ya empezó mal su caso. Esa es la cosa. Ni siquiera, o sea, yo digo que sí. Yo conozco muchos paralegales o gestores o notarios en la comunidad aquí donde yo vivo que son buenísimos y nunca se equivocan ni una palabra en sus aplicaciones. Perfecto. Eso pues me parece bien. Lo que pasa es que ellos no pueden ir a su entrevista. Y si usted va a contestar, bueno, pues yo encontré a alguien en la calle que me dijo que me podía ayudar con mi solicitud. Bueno, entonces el oficial empieza a pensar, porque el oficial o el juez tiene que decidir si usted es creíble o no en su caso. Esa es la primera decisión que tiene que tomar. ¿Es creíble esta persona? Pues si contrató a alguien en la calle que no puede dar la cara aquí en la entrevista o en la corte, puede ser que esa persona en la calle inventó la historia, entonces empiezan con una banderita roja pensando que a lo mejor no creen o no. Entonces no digo que a lo mejor hagan el mejor trabajo, excelentes personas, no están siendo, o sea, a mi modo de ver, ejercer la ley sin licencia sí es deshonestidad, pero puede que otros tengan otra opinión. Digamos que perfecto 100%. Igual la primera pregunta es, ¿quién le ayudó a llenar esto? ¿Usted quiere empezar mal en esa entrevista? Como dice mi amigo, enfrentando la primera potencia del mundo y empezar mal. Esa es la cosa. Entonces, entiendo, o sea, el otro argumento es que yo no tengo dinero para pagar a un abogado. Obviamente entiendo eso, pero es mejor decir, yo llené mi solicitud yo solito y lo mandé, que yo llené mi solicitud con una persona que no es abogado por ahí, porque eso les estoy diciendo que es una banderita roja para ellos, no importa qué tan bueno sea la persona que le ayudó. Yo he estado en muchas entrevistas, hasta incluso aquí en el estado de Utah, donde yo vivo, que dicen, no, pues yo contraté a alguien en California, contraté a alguien en Nueva York y me prepararon y me muestran el cuaderno. Mira este cuaderno tan bonito que mandaron. Perfecto, pero igual el oficial tiene que saber quién le ayudó a llenar esta solicitud. Pero si usted puede decir, este señor aquí a mi lado, el abogado, me ayudó, si hay un error, pues es mi culpa. Por eso es importante contratar un abogado. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la pista número 3, evitar trabajar con notarios. Número 4,
Creo que ya hablé de eso, pero simplemente contestar la pregunta sin agregar información extra. Okay. Muchas veces van a ser, bueno, siempre van a ser preguntas, pero a veces si ustedes son como yo, nos gusta hablar. Y yo tengo, como digo, años con mi esposa colombiana y soy bicultural y bilingüe también, ¿no? Entonces yo sé que nos gusta hablar, pero no es el momento de estar hablando y hablando de más en una entrevista. Simplemente hay que contestar la pregunta que hacen. Muchos también son personas muy religiosas quizás y han estado en situaciones en sus iglesias que cuando tienen que confesar un pecado con el padrecito ahí o qué sé yo, obviamente quieren sacar todo y divulgar las cosas, pero no estamos en una confesión en una entrevista de asilo político, no, solo estamos contestando a la pregunta que nos hacen, ¿verdad? Es importante también estar mirando, porque estuve en uno hace tiempo que el oficial le tuvo que decir, yo creo que conté como 80 veces que le tuvo que decir que a mi cliente que parara, que dejara de hablar tanto. Y eso como que cada vez el oficial se va molestando un poquito. Simplemente contestar la pregunta y ya, hasta ahí, ¿no? A ver, número 3. Número 4, mirarle a los ojos al oficial y contestar con confianza. Es importante eso, porque cuando le hacen una pregunta no va a mirar al suelo. Tiene que mirarle a los ojos y contestar su pregunta con confianza. Eso es bastante importante, porque es un índice, si no le va a mirar a los ojos, que usted está contando una mentira, ¿verdad? Si va a decir, bueno, me tengo muchos nervios y voy a hablar mucho y el oficial me tiene que parar y dije la primera pregunta que yo llené mi solicitud con un notario por ahí y ahora estoy mirando al piso, le va a ir mal en la entrevista. Hay que con confianza entrar, mirarle a los ojos, contestar las preguntas, solo la pregunta que le hace, confiar que su abogada que contrató hizo un buen trabajo y saber si hay un error, pues mi abogado le estoy pagando para que se eche la culpa, porque es culpa de él, no es culpa mía, ¿verdad? Muchas cosas así como para la entrevista. En la entrevista, para que sepan, hay 3 partes. La primera parte es revisar su solicitud. Van a empezar con la página número 1, número 2, número 3, número 4. Normalmente paran ahí, pero toda la información en esas hojas. Y por eso vuelvo y digo, la primera pregunta es ¿quién le ayudó a llenar esta solicitud? Y qué bonito, está perfecto, no hay ningún error, pero ¿quién le ayudó? Pues un notario. No, pues, ¿dónde está esta persona? ¿No? Número 2, la segunda parte de la entrevista son las cosas que sucedieron en Venezuela o en su país de origen para que tuvieran que venir. Entonces, tienen que comprobar qué pasó. Yo fui víctima de persecución, quién lo hizo, el gobierno, y por qué. Pues por mi punto de vista política. ¿Sí me explico? Y número 3 serían algunas preguntas que son preguntas que tienen que ser a cada persona, como de seguridad. Entonces preguntan si usted está involucrado con el terrorismo, si ha cometido algún delito en algún país, si alguna vez fue arrestado. Ahora, la respuesta a esa pregunta, si usted fue secuestrado por el GNB y lo detuvieron, yo diría, bueno, me secuestraron y dijeron que era un arresto, pero para mí era algo ilegal que ellos hicieron, ¿no? En vez de ser un arresto, fue una persecución, un maltrato. Bien, vamos a seguir ahora con algunas pistas para la corte. Si usted no gana su caso ante el oficial de inmigración, llega un sobre. Cuando es un sobre así de este tamaño blanco es malo. Si es un sobre grande es bueno. El sobre grande que viene de UPS viene con el I-94 y pues ganó su caso. Si es chiquito y blanco, entonces uno ya sabe que no gané mi caso, pero voy a ir con un juez de inmigración. Con el juez de inmigración el proceso es así. Primero va a tener una audiencia preliminar. Le llamamos Master Calendar Hearing. En esa audiencia va a contestar ciertos alegatos. Alegan de que usted no viene de Estados Unidos, viene de Venezuela o el país de origen, que llegó con visa o sin visa, pero que se quedó mucho más allá del tiempo que era, ¿verdad? Y luego, después de leer esos alegatos, uno dice, sí, reconozco esto, pero quiero seguir con mi aplicación de asilo y aplicar para el asilo político. Y el juez le va a fijar una cita para lo que es la última audiencia, que llamamos la audiencia individual. La audiencia preliminar, Master Calendar Hearing, van a estar como 30 a 50 personas, pero en la audiencia individual solo es para usted y su familia y nadie más. Antes de la entrevista, 15 días antes, normalmente, o a veces con algunos jueces son 30 días antes, tiene que entregar evidencias que apoyen su caso. Ahora, normalmente se mandan las evidencias al principio a USCIS, pero si, como sea, tiene opción de entregar más evidencia.
nosotros lo que yo trato de hacer cuando tengo un cliente, no solo mando a audiencias, sino que a mí me gusta poner, tanto como para la entrevista como para el juez, me gusta poner mis argumentos por escrito y mandárselo al juez antes. Porque yo sé que el juez entra a la sala habiendo ya tomado una decisión sobre el caso. Prácticamente un buen abogado gana el caso antes de pisar la sala del juez. Entonces, para ello, nosotros lo que yo hago es mandar mis argumentos comparando leyes de inmigración, casos precedentes con los hechos del caso de mi cliente, y pido al juez que le otorgue asilo político, ¿no? Y ahí podemos enfrentar algunos de los argumentos, ya como que ver qué es lo que va a argumentar el fiscal y estar listos. Y luego va a tener la última audiencia donde el juez va a decidir. Ahora, algunas de las pistas. Primero, aquí en la pantalla, los que están viendo en Facebook pueden ver la pantalla, y los que están en Instagram después pueden buscarnos en Facebook y mirar. Pero la primera parte dice de mi pista: conocer al juez, presentar el caso de acuerdo con sus órdenes, como argumentos, evidencias, esas cosas. Yo, cuando tengo audiencias en otros estados, siempre hablo con algún abogado, alguna conexión que yo tengo en ese estado. El día de ayer, una amiga mía en Atlanta fue a la corte para un cliente mío. Yo tuve corte en Minnesota hace unos días, y nosotros tenemos una red, como una comunidad de abogados por diferentes estados, y siempre trato de buscar lo que yo diría inteligencia, ¿no? Como que llamar y preguntar cómo le gusta a ese juez que se presente el caso. Porque lo que yo no quisiera es que el juez se enoje con el abogado y luego se desquite con mi cliente, ¿no? Entonces trato de conocer bien el juez que tengo y cómo le gusta presentar el caso. El juez de Minnesota, por ejemplo, me dijo por teléfono: cuando usted venga aquí a mi corte, yo quiero que cuando hay un cambio en su solicitud de dirección o algo, que lo escriba ahí con una pluma roja. Es la primera vez en toda mi carrera que he escuchado eso, pero al juez le gusta así, ¿no? Entonces es importante conocer su juez. Número 2, como dije antes, contar la verdad siempre. No va a caer en una trampa y no se va a enredar mucho en sus palabras con preguntas del fiscal si usted siempre cuenta la verdad. Eso es bastante importante, no inventar una historia. Número 3, contestar solo lo que le preguntan, lo que dije antes. No vamos a estar hablando de demás. Simplemente lo que me pregunta le voy a contestar. Si no me pregunta, tampoco pues le voy a dar esa información. Quizás no quiere saber esa información. Número 4, describir. Esto me gusta. Describir a la dictadura y sus hechos con sus propias palabras. Un ejemplo sería de que una persona que vi hace poco presentó un caso diciendo: bueno, me pusieron cargos en inglés, dijeron treason. Y bueno, pues uno puede pensar treason, pues él estaba llevando lo contrario a su país y quería entregar autoridades a algo en su país. Yo cambié eso para mi cliente, dije: no es eso, vamos a decir en inglés bueno, en español, que usted es traidor a la patria, porque esa frase, traidor a la patria, en inglés sería traitor to the fatherland. Y esa frase es como una banderita para el juez que dice: estas personas son comunistas o son socialistas, y es un gobierno que nosotros en Estados Unidos rechazamos. Entonces, por eso digo que es importante hasta cómo presentar. No vamos a decir mentiras, pero en vez de decir treason, vamos a decir traidor a la patria, usando las propias palabras de este dictador de Maduro, para que el juez vea: no, pues estos están locos y yo necesito proteger a esta persona que está en mi sala, ¿no? Entonces, usemos esas frases, simplemente las mismas frases que el mismo gobierno de la dictadura usa, ¿verdad? Y los hechos también, lo que hacen, secuestrar a la gente, o hay muchas cosas. Por ejemplo, el programa de 1x10, he visto que a los jueces les gusta escuchar eso, les gusta, o sea, no les gusta el programa obviamente, pero les gusta cuando tienen una persona en la corte que ha pasado por esa situación donde en su trabajo estaban obligados a traer 10 nombres, porque es como quien dice, es una práctica y no vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos no se va a obligar a una persona a traer 10 nombres para votar para una persona, y eso le ayuda al juez a saber que esta persona fue víctima por la situación política, ¿no? Lo del carnet de la patria también es otra cosa, que yo no puedo comprar la caja de clap que porque yo no tengo mi carnet de la patria, que porque no apoyo a Maduro, ¿no? Entonces esa cosa pues es algo muy extraño aquí en Estados Unidos, es algo que nada que ver. Entonces los jueces también les gusta escuchar esos detalles, ¿no? Entonces es importante usar y describir los hechos de la dictadura en sus propias palabras. Usemos sus propias palabras en su contra y salvamos a las personas aquí en Estados Unidos. Y el último es evitar la tentación de enseñarle una clase de historia de Venezuela al juez. Enfóquese en su propio caso. Me encanta ese, porque muchas veces en un caso afirmativo o defensivo es importante escribir su relato.
nosotros le llamamos una declaración en inglés, puede ser affidavit, pero tiene que escribir en varias hojas lo que sucedió para que la persona pueda saber. Muchos venezolanos que tienen un nivel de educación muy alto piensan que yo tengo que empezar de cero y explicar que Simón Bolívar fue el libertador de mi país, pero era la Gran Colombia en ese tiempo. Después tuvimos problemas con uno de los otros países, Ecuador y Colombia quedaron y nosotros aquí. Y luego mira lo que hizo Chávez, sacó los huesos de Simón Bolívar. O sea, empiezan a explicar la historia, ¿no? No vamos a hacer eso. El abogado se encarga de buscar artículos y estudios sobre las condiciones que se viven en el país, ¿verdad? Entonces nosotros nos encargamos de enseñarle la historia de la situación que se vive al juez. Usted se encarga en su relato o en su declaración de escribir y darle detalles al juez sobre lo que le está pasando a usted específicamente. Eso es una gran diferencia. Tiene poco tiempo, ya sea por escrito o delante de un juez o un oficial como para presentar su caso. No vaya a malgastar su tiempo dándole una historia de los colectivos que en el 2012 que nos vinieron a quitar todas las armas y por eso estamos como estamos. El abogado se encarga de esa parte, usted se encarga de contarle lo que le pasó a usted. En mi casa me llegaron a mí en esta noche, no sé, tengo de las cámaras, las fotos, y venían vestidos de negros con su casco en la moto y así específicamente lo que le pasó a usted. Bien, seguimos con una pregunta más, que es un tema un poco pesado, ¿verdad? Y después vamos a seguir con algunas de las preguntas que ustedes me están enviando en las redes sociales. Gracias por su paciencia. Nuevamente, si pueden compartir este video con sus conocidos y sus amigos. La idea es compartir información basándome en mi experiencia, pero les pido y les ruego que no tomen decisiones sobre su caso solo por lo que ven en un video en internet. Es importantísimo que vayan y hablen en persona con un abogado de inmigración para tomar una decisión sobre su caso. ¿Sí? Bueno, vamos con esta siguiente pregunta. ¿Doble nacionalidad, doble ciudadanía o doble nacionalidad o ser residente en otro país? Hace varios años yo no tenía mucha experiencia con esto porque la mayoría de mis clientes de asilo habían llegado de Centroamérica o de México o de África o otras partes, ¿no? Pero los venezolanos tienen una situación un poco curiosa que vengo conociendo. Yo creo que hasta el mismo Chávez hace algunos años dijo algo como que trató de decir que las personas no podían tener doble nacionalidad y tenían que cancelar. No sé por qué, pero muchos tienen enlaces muy fuertes con Europa. Entonces hay muchas personas que tienen doble nacionalidad. Eso se vuelve una situación difícil aquí en Estados Unidos con la situación de doble nacionalidad, porque Estados Unidos está buscando siempre bajo la administración de Donald Trump cómo lavar sus manos de esta situación. No quieren ya recibir más refugiados. Entonces, si ellos ven que la persona tiene doble nacionalidad, eso va a ser un problema. O primero tiene que comprobar que no tiene doble nacionalidad, o número dos, tiene que ganar el asilo de dos países ahora. Entonces, lo primero que le diría, si usted está en esta situación, es tener expectativas realistas. Y los que están en Instagram, lo siento si el video se está cortando un poquito, pero es importante tener expectativas realistas si están en esta situación. Hay que recordar una vez más que el asilo político es para proteger a las personas que van que o en su país los van a matar o los van a maltratar, y no solo eso, sino que por su religión, por la política, por su nacionalidad, por la raza, porque forman parte de un grupo social. Para eso existe el asilo. No existe para que usted pueda escoger entre los 206 países en el mundo y escoger donde usted quisiera estar en una mejor situación económica, ¿verdad? Tampoco existe para escoger el país que usted prefiere estar en ese país porque su hijo o su hija se siente bien ahí, porque ahí está la tía o el tío. Es triste, pero la ley no existe para eso. Eso es un beneficio extra. Si puede ganar asilo político en Estados Unidos, es un beneficio extra, ¿verdad? Pero el juez no se va a llevar por esos argumentos. Yo no puedo decir, bueno, juez, pero yo sé que mi cliente tiene doble nacionalidad en España y en Venezuela, pero su familia está aquí. Por favor, déjenos estar aquí. Su hija está traumatizada. No existe ese argumento. Yo sé que es algo que quisiéramos presentar, pero es que los jueces se lavan las manos otra vez con la ley. Blanco y negro, lo que dice en la ley, y en la ley no existe ese argumento, ¿no?
Entonces, bueno, hay que tener expectativas realistas. También siempre digo que, aquí digo en mi lista, hay que entender que es una forma de que Estados Unidos puede negar el asilo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un plan B siempre. Si algo pasa que tiene doble nacionalidad, tiene que tener un plan B. Yo lo que trato de hacer es atacar ese argumento, tratando de comprobar primero que la persona no tiene doble ciudadanía. Un ejemplo sería, hace poco tuvimos un cliente que su papá había nacido en Perú. Supuestamente el fiscal pensaba o sabía o no sé, pero que Perú da automáticamente la nacionalidad a hijos de peruanos aun si nacen en otro país. Entonces presentaron ese argumento ante el juez. Ahora, es el deber del fiscal comprobar que la persona tiene doble nacionalidad. Nosotros sí tuvimos algunos argumentos en contra y el juez tomó la decisión de que no tenía doble nacionalidad este cliente en esa situación. Entonces ya no tuvimos que enfrentar esa situación con el juez, ¿no? Pero hay otros tantos, muchos se van a Ecuador, a Chile, a Argentina y están ahí mucho tiempo y adquieren una residencia temporal o un camino hacia la residencia en esos países. Eso también es un problema para el asilo político. Es importante entender que si presenta así, primero un ejemplo, si yo voy a Ecuador y estoy ahí mucho tiempo, 1 año, 2 años, me dan la residencia y luego decido que es mejor para mi familia estar en Estados Unidos porque hay más trabajo, ya tenemos un problema porque ya estuvo de manera más permanente en otro país por un tiempo, buscó protección y ahora se zafó del miedo de que lo van a matar y lo van a secuestrar y eso por la política. Ese peligro ya quedó en el pasado. Ahora el peligro es, yo quiero ganar mejor, quiero dar mejor futuro a mis hijos, ¿sí? Entonces ya se salió el caso del ámbito del asilo político a otro área que sería pues tratar de inmigrar a Estados Unidos bajo otro programa. Entonces esa es la diferencia. Si usted está huyendo por su vida y no hay otro lugar que le van a dar este refugio, entonces es asilo político. Si ya huyó a otro país, estuvo un tiempo, hasta le dieron la oportunidad de buscar asilo o protección ahí, y después viene a Estados Unidos, va a ser un problema. O tiene que comprobar que nunca tuvo la oportunidad de quedar permanentemente ahí, o que ganar asilo de ambos países. Y luego esto en conjunto con el otro problema que presentamos un poco antes en el video, de que ahora si pasan por otro país tienen que comprobar que no pidieron que pidieron asilo en ese país o explicar por qué no pidieron asilo en ese país, se enreda un poco más. Lo que a mí me gustaría que pasara para personas en esta situación es el TPS, ¿no? El TPS, sabemos que el gobierno de Estados Unidos lleva años hablando del TPS, pero no lo han dado todavía. Entonces, esas son las preguntas más frecuentes que me han llegado en estas semanas. Desde el principio de este mes he estado tratando de compartir videos y anuncios sobre este video y tratando de juntar las preguntas frecuentes de las personas que nos mandan sus preguntas. Entonces ahora lo que quiero hacer es pasar un tiempo leyendo algunas de las preguntas. Aquí en la pantalla tengo algunas que me están llegando por Facebook y muchos están llegando aquí también por el Instagram. Vamos a iniciar con algunos de estos de Instagram. Dice, ¿puede usted orientarme la parte que el abogado que contraté debe hacer como un relato dirigido al juez referente al caso? Buena pregunta. Lo que yo dije antes era de que lo que yo hago cuando agarro un caso de asilo político, no solo de los venezolanos, cualquiera, muchas veces los jueces aquí donde yo vivo en el estado de Utah, aunque tengamos casos en muchos estados, los jueces en Utah siempre piden lo que llamamos en inglés brief. Entonces, si le quiere decir a su abogado, es un brief y piden un brief. Ahora, ese brief lo que voy a hacer es mirar las leyes de asilo político y los casos precedentes en Estados Unidos, porque jueces también en Estados Unidos pueden formar ley. Entonces, un juez más arriba que otro toma una decisión, los jueces más abajo tienen que seguir esa decisión, ¿verdad? Entonces, yo busco esos argumentos y luego comparo todo eso con los datos de mi cliente, la experiencia de mi cliente, y tengo ahí por escrito todos mis argumentos. A mí me beneficia porque luego en la corte no se me puede olvidar un argumento porque ya lo tengo por escrito. No se me puede olvidar un caso importantísimo porque ya
ya pues también tengo el caso ahí y está por escrito, ¿verdad? Y tampoco el juez puede cortarme y no dejarme hablar y luego tomar una decisión, porque yo muchas veces o estoy tratando de ganar o dejar listo el caso para una apelación. Y si el juez me tapa la boca y no puedo decir los argumentos, después quiero hacer una apelación, no puedo usar los argumentos que no presenté. Por eso siempre lo hago. Ahora, hay muchos abogados que lo hacen un poco diferente, algunos que son flojitos y no quieren ganar todo el dinero, pero no quieren hacer la mayoría del trabajo. Para ser claro, yo cobro extra para ese trabajo. Nosotros metemos horas y horas en eso. Pero viene parte, yo lo que hago en mi bufete, por lo menos, tengo un precio fijo y la gente va pagando cada mes. Pero parte de ese precio fijo es un dinero para esos argumentos. Entonces, cobramos el trabajo, pero tiene que hablar con su abogado si ya tiene abogado. Y también para ser claro, yo no estoy pidiendo a ustedes, por favor, no lo hagan, no despiden sus abogados y para venir a contratarnos a nosotros. No quisiera tener enemigos entre los amigos míos que son abogados de inmigración, ¿verdad? No estoy buscando que lo hagan, simplemente son preguntas, pero de vez en cuando después de un video me llega una llamada y un abogado me dice, pues mi cliente me dijo que vio su video, que dijo, no sé, o sea, usted tiene que hablar con su abogado, ya escogió su abogado, no vaya a despedirlos por esto. Les puede hacer una pregunta o algo, pero no es mi sugerencia despedir sus abogados en lo más mínimo, no. Mi sugerencia es trabajar con un abogado para su caso, porque es más difícil si no tiene un abogado, pero no vayan, por favor, a despedir un abogado, cambiar de abogado. Eso no es lo que estoy diciendo, porque cada caso es un poco diferente. Otra pregunta aquí que me está llegando de Yesenia, dice, introduje mi expediente por trampa. Dice, me tocó ir a la corte de Miami, Florida. Ahora vivo en Houston. ¿Cómo haría para que prácticamente me lleven mi caso en esta ciudad? Agradezco la información. Buena pregunta. Entonces, lo que tiene que hacer Yesenia es, otra vez, buscar un abogado, y ese abogado va a hacer o mandar una moción de cambiar. Nosotros tenemos un caso que vino el día de ayer, tiene corte precisamente en Miami, pero faltan muy pocos días para que la persona tenga su corte, entonces requiere un poco de tiempo. Es difícil con 2 o 3 semanas. El abogado necesita un mes o más para cambiar el caso de un estado a otro, pero sí es bueno para que usted no tenga que seguir viajando. Si estás en Houston, lo que yo haría es contratar a un abogado en Houston y luego pedir que ese abogado traiga su caso de Miami a Houston. Aquí una pregunta dice, ¿cuántas veces se puede apelar? Una apelación, bueno, hay muchas apelaciones o muchas posibilidades. Primero, el proceso iría así. Yo, digamos que una persona que me contrata y llegó con visa de Venezuela, primero voy a aplicar con USCIS. Si niegan en USCIS, tienen una segunda oportunidad con un juez. Si el juez no otorga asilo, puede mandar una apelación a la Corte de Apelaciones, conocido como Board of Immigration Appeals. Si no gana ahí, puede ir hay diferentes circuitos federales y es una corte federal. Entonces puede hacer una apelación a una corte federal y de ahí a la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, ahora, de que hay muchos casos de asilo político con la Corte Suprema de Estados Unidos, no creo, porque no aceptan todas las apelaciones ellos, ¿verdad? Pero sí hay muchas formas de seguir apelando, pero una apelación tiene que basarse en un argumento. Las apelaciones más exitosas son las apelaciones que se basan en una ley anticuada, una ley que se aplica de una forma diferente ahora a este caso, algo nuevo, como si fuera una excepción en la ley. Entonces ya mucha gente pelea sobre ese caso, y las apelaciones normalmente son casos que afectan muchos otros casos. A veces si una apelación es nomás por un individuo, ni lo aceptan, pero si pueden ver que si esta persona gana y cambia la ley, eso ayuda a muchos. También hay posibilidad de apelar en esas situaciones. Gracias por la pregunta. Dice aquí, ¿qué opina de la persona que insiste en solicitar asilo aún viniendo de vivir en otro país? Lo que acabé de mencionar hace poco, si la persona ya había vivido en otro país, va a ser mucho más difícil, porque lo que pasa es que el asilo político es para proteger personas que están amenazadas o van a sufrir persecución o tortura por su raza, su nacionalidad, la política, la religión, o porque forman parte de un grupo social. O sea, con eso quiero decir que ni siquiera todas las personas en el mundo que sufren pueden pedir asilo político en Estados Unidos. Tienen que sufrir por una razón específica, ¿verdad? Entonces, si la persona ya tiene tiempo, sería importante que esta persona hable en persona con un abogado de inmigración antes de tomar esa decisión.
Aquí dice, buenas tardes, llegué al país con visa, pero salí por Colombia y de ahí a Estados Unidos. Aplica lo que ha dicho, depende, o sea, la fecha límite es el 16 de julio. Si llegó antes del 16 de julio, no va a tener un problema. Si llegó después, quizás tenga un problema, pero aquí otro argumento. Tengo un cliente ahorita que llegó para finales de julio, justo después de ese cambio el 16 de julio, pasaron por Panamá, pero no se salieron del aeropuerto. Entonces, si no se salen del aeropuerto, lo más probable es que no les van a obligar a pedir asilo en el aeropuerto. Si salen del aeropuerto en Colombia o en Panamá, otro país, quizás les van a decir que pues cuando se presentaron con agentes de inmigración en ese país, tenían que aplicar para el asilo en ese momento, ¿no? Pero si no pasaron por la aduana y fue nomás tránsito en el avión, creo que no van a usar eso en su contra. Pero gracias por la pregunta. Aquí dice, entré como turista, ¿cuál es el tiempo límite para hacer un cambio de estatus para la visa de trabajo? Bueno, tiene que cambiar antes de que se vence su visa. Eso es importante. La visa normalmente el turista le dan 6 meses, puede pedir una extensión, pero eso es importante cambiar antes. Y no solo eso, sino que si manda una solicitud para cambiar de una visa de turista a otro tipo de visa, tiene que sí o sí mandar la extensión de la visa de turista, porque si se vence la visa de turista mientras usted está esperando el cambio, le van a negar el cambio. Hemos visto en muchas ocasiones, estamos saliendo un poco del tema, pero en muchas ocasiones que eso es así. En el Instagram me está diciendo que, y creo que tengo un límite no más de 1 hora en el Instagram para un video en vivo. Hemos logrado eso. Les agradecemos muchísimo. Me quedan 10 segundos. Así que por favor comparten este video, usen la información, pero hablen en persona con un abogado para poder llevar a cabo su caso. Gracias por estar con nosotros. Y nos pedimos de los que están en el Instagram. Bien, seguimos con los que están en Facebook. Tienen un poco de tiempo extra porque parece que no hay ese límite de tiempo en el Facebook. Entonces, si me dan un permiso aquí, voy a mover unas cositas para poder ver bien sus preguntas y seguir aquí contestando algunas de las preguntas. Dice Chris, buen día, entré por asilo. Dice... porque me estaban extorsionando en mi país, pero nadie ha querido tomar mi caso. ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que dije al principio del video, que muchas veces el asilo político por extorsión es difícil de ganar esos casos, porque voy a ponerlo en la pantalla, ya que estamos otra vez en el Facebook. Gracias, tuve que mover algunas cosas, pero otra vez lo básico de asilo político, aquí otra vez en la pantalla. Es importante poder comprobar qué pasó, persecución, algo feo. No solo eso, sino que el gobierno lo hizo. ¿Y por qué? Por la raza, la nacionalidad, la religión, la política, o porque alguien formó parte de un grupo social. Entonces, los que son víctimas de extorsión, por eso muchas veces los abogados no quieren tomar esos casos, porque no hay cómo argumentar eso realmente. No es por su raza, no es por su nacionalidad. Los delincuentes querían su dinero, y cuando es por extorsión, las leyes y los casos no nos permiten pedir asilo en esas circunstancias. Pero gracias por la pregunta. Seguimos aquí con Otilia. Dice, mi esposo metió la petición de asilo en marzo de 2019, pero aún no llega la cita para la entrevista. ¿Qué tiempo tarda el proceso? Buena pregunta. Hoy hablamos un poco sobre el cambio en enero de 2018, pero usted dice que lo mandó el año pasado. No, y lo voy a poner en pantalla también, pero no todos los que mandaron su solicitud después de enero de 2018 tienen su entrevista tan rápido. Yo tengo unos casos que mandamos el año pasado, como para marzo, y nada todavía que nos llega a la entrevista. Entonces no es 100% que va a ser más rápido. Es un poco difícil. La mayoría sí llega rápido la entrevista, pero no todos. Aquí Chris dice, buen día. Creo que ya leí esa pregunta. Aquí Primo dice, ¿será definitivo la negación de mi asilo político por haber nacido en Perú y tener también nacionalidad venezolana, pero mis estudios y medio de la vida tengo en Venezuela? En Perú no tengo nada. Va a ser muy difícil. Yo sé que no tienes nada ahí, pero podría ser muy difícil si tienes nacionalidad en Perú, porque como digo, la idea de Donald Trump y su administración es lavar las manos de
las personas y buscar como sea, no darle asilo a las personas. Entonces eso es lo que tratan de hacer en muchas ocasiones, es negarle el asilo. Entonces tiene que tener argumentos en contra de, bueno, no en contra de, pero mostrando que en Perú todavía existe un peligro. La última vez que revisé, el Sendero Luminoso no estaba secuestrando muchas personas como lo hacían en los años 90. El Fujimori no está, bueno, su hija, pero él ya no está ahí. Entonces, muchas veces ahorita es difícil ganar asilo de Perú. Aquí con algunas otras preguntas. Carol dice: no envié mi solicitud dentro de un año, que porque me casé con un ciudadano. El matrimonio duró poco y no solicité como cónyuge. Después de muchos años recién metí la solicitud. Tendré corte a mediados del año. ¿Puede servir un home study o reporte psicológico validando el miedo de volver? Pues eso puede ayudar para que usted sea creíble, que tenga miedo, que tiene miedo de volver. Yo no conozco su situación, Carol, y lo siento que haya pasado eso. Yo lo que preguntaría también es de que cuando estuvo casado o casada, ¿hace cuánto tiempo realmente acabó el divorcio? Si usted fue maltratada como parte de ese matrimonio, porque hay una defensa que se conoce como cancelación de deportación para víctimas de abuso, que quizás puede usar y explorar, ¿verdad? Entonces, y mi amigo Lenin, un aplauso por ese comentario. Entonces, gracias. Lisbeth dice: recomienda pedir solicitud de protección antes de vencerse el permiso de estadía con visa. Buena pregunta. Me gusta esta pregunta. Muchos quieren pedir el asilo antes de que se venza su visa, o sea, en los primeros 6 meses de estar en Estados Unidos. Eso le protege en contra de tener cualquier día en Estados Unidos sin permiso. Si usted llega a tener 180 días en Estados Unidos sin permiso y luego le dan una orden de deportación o sale del país por alguna razón, le pueden dar un castigo de 3 años y 3 años que no puede volver al país. Si llega a tener más de un año sin permisos en Estados Unidos y luego sale, le dan un castigo de 10 años. Entonces, el mandar su aplicación antes de que vence los 6 meses ayuda para que usted no tenga ni un día de ilegal dentro de Estados Unidos. Entonces, bueno, gracias por la participación el día de hoy. Llevamos más de 1 hora aquí en el programa, pero queremos agradecer a todos los que participaron el día de hoy aquí por Facebook. Ya acabamos el video de Instagram porque solo permite 1 hora, pero quiero invitarles a que puedan compartir este video en las redes sociales, nuevamente a hablar con un abogado en persona. No estoy pidiendo que despidan sus abogados y tampoco estoy diciendo que deben escuchar nomás lo que ven en un video. Si yo, siendo el abogado, no veo un video, no tomo decisiones fuertes en mi vida por videos que veo en YouTube o en Internet, ustedes tampoco lo deben hacer. Tienen que hablar en persona con un abogado de inmigración. Y en lo que nosotros podemos hacer para ayudar, pueden mandarnos sus preguntas o un mensaje privado para ver en qué les podemos ayudar. Pero me despido por ahora y les invito a que puedan participar en estos videos en vivo cada semana en la misma página. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.